Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos todos a esta nueva emisión de Crisol de Cultura en Televisión Ferrol. Saludos muy cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet y muy especialmente a nuestros espectadores en Hispanoamérica. Hoy tengo que decir, ya lo advertí la semana pasada, estamos ante un programa extraordinario, con un invitado sobresaliente y singular. Hoy vamos a ocuparnos en conversar sobre el excelso poeta granadino Federico García Lorca, pero de una manera muy especial. Vamos a hablar del García Lorca íntimo, del más íntimo García Lorca, y su correlación con Galicia, también con Ferrol, o con lo ferrolano, o con los ferrolanos. En fin, enseguida le entramos a la conversación. Y me acompaña a tal fin, como no, en este caso a mi izquierda, Emilio Saldaña, virtud filosófica del programa, que, lo sé yo bien, está deseando participar en todo esto. Bienvenido, Emilio. Gracias. Y bien, es cierto, yo estoy siempre obligado por la cortesía al mejor cumplimiento con los invitados que me honran, que nos honran, acudiendo a este programa cada semana. Pero hoy tengo que decir que esas consideraciones serían escasas, insuficientes para presentar con la plenitud que deseo a Guillermo Escrigas. Guillermo Escrigas Rodríguez. Guillermo Escrigas es amigo mío, muy directo amigo mío desde hace muchos años, y aunque nos vemos poco, menos, desde luego bastante menos de lo que yo desearía, sin embargo, cada día que reanudamos conversación, sin ir más lejos, la semana pasada, es para mí algo de verdad tan fresco y agradable, tan estimulante como si nos frecuentáramos cada día. Esa es la verdad. A Guillermo Escrigas le conoce todo Ferrol, gran parte de España, bueno, en Galicia ni se diga, y muy buena parte del mundo, que viajó por aquí y por allí por muy variados motivos. Aún así, se ha de decir que es desde hace años director del Centro Galego de Artes da Imaxe, fue director del Museo Galego de Arte Contemporánea y durante más de 20 años se ocupó de la firma Sargadelos al lado de Isaac Díaz Pardo. Creo yo que como su mano derecha, su mano izquierda y toda su corporeidad plena y total. Hay lo que nos podría contar Guillermo sobre la tan atractiva personalidad histórica de Isaac Díaz Pardo. Bienvenido, Guillermo, muchas gracias por acudir al plató de Crisol de Cultura, de verdad un placer, ya lo sabes, un privilegio. O sea que adelante, cuando quieras, como quieras. Bueno, primero muchas gracias por la presentación. La verdad es que a mí las presentaciones no me gustan mucho, porque a mí me gustaría presentarme no por lo que he hecho, sino por lo que no he hecho, que yo creo que es lo que nos define a las personas. Lo que hemos hecho, hecho está, eso por un lado. Y por otro lado, conozco a Julio desde hace muchísimos años, porque yo aparte de todo soy bibliófilo, y Julio tenía la mejor librería de bibliofilia de Ferrol, y durante muchísimos años le he comprado libros. La realidad es que hoy estoy aquí como agradecimiento a Julio por la cantidad de libros que me compró, que le compré a lo largo de esos años, y que me guardó para cuando yo venía a Ferrol. Bueno, me dijo que eligiera un tema ferrolano, pero no local, es decir, que no es lo mismo, y bueno, y se me ocurrió pues una cosa muy concreta, que es ¿por qué Federico García Lorca escribe un libro en gallego? A muchos les va a extrañar, pero a finales del 35, principios del 36, se edita en Santiago, la editorial Nos, este libro, esta es la cubierta y este es el libro, 6 poemas galegos por Federico García Lorca, con un prólogo que pone 3 letras, que es Eduardo Blancamor. La génesis de este libro, de este extraño, curioso y para muchos desconocido libro de Lorca, de hecho de este libro hay muy pocos ejemplares porque
se acaba de imprimir el 28 de diciembre de 1935, entra enseguida los problemas de la guerra civil y el libro ni se distribuye. Y después, ¿por qué Lorca escribe un libro en gallego? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy. ¿Y por qué un ferrolano es la figura central para que Lorca escriba este libro en gallego? Pues bueno, más o menos es lo que la conversación que vamos a tener aquí hoy. Yo, si queréis, empiezo. Lorca empieza a escribir, viene a Galicia muy joven, realiza 4 viajes. Voy a explicar un poco la génesis de por qué Lorca ama Galicia. Viene casi de niño, como alumno de la Universidad de Granada. Aquí tenéis una foto que he rescatado, que es Lorca en la Universidad de Santiago con los otros compañeros de la Universidad de Granada. Viene en 1916. Galicia le parece tristísima, no le gusta el tiempo, no le gusta la estatua de Montero Ríos. No sé si sabe la historia de la estatua, que en el centro de la Plaza del Obradoiro habían puesto la estatua de Montero Ríos. Se había organizado un San Benito terrible, porque no era el sitio para poner la estatua de Montero Ríos. Al final se saca la estatua de Montero Ríos. Es lo que quería él, entre otras cosas. Va a un hospicio de Santiago, tampoco va a los sitios más entretenidos de Santiago, y no vuelve ya hasta el año 32. Pero en estos años, García Lorca, que ya al año siguiente escribe, en el año 17, un artículo en la revista de la Universidad de Granada sobre su estancia en Galicia, bueno, explicando el clima, pero ya le llama la atención la primera cosa de Galicia, que es la música gallega. La música gallega le encanta. Y aparte de que le encante, sus compañeros de la Universidad de Granada, había un catedrático en la Universidad de Granada que tenía escrito un libro que se llamaba De música gallega, en el que explicaba que la música gallega y las cantigas medievales gallego-portuguesas tenían un origen árabe, basado en la poesía árabe. Bueno, esto le encandiló a Lorca, y al año siguiente Lorca publica su primer libro, que es un libro de viajes, en el cual ya incluye de una manera más pormenorizada su viaje a Galicia. Al siguiente año escribe un poema sobre Rosalía de Castro, y al siguiente año siempre le encantó la poesía de Rosalía de Castro, que fue una obsesión de Lorca toda su vida, y al siguiente año escribe sobre la literatura medieval gallego-portuguesa, más o menos con ligeras variantes, que escribe más cosas sobre Galicia, hasta que Lorca es invitado en el año 32, ya cuando Lorca es un adulto, a dar unas conferencias en Vigo, Santiago y La Coruña sobre el cante jondo. Da una conferencia en las 3 ciudades, se pasea por las 3 ciudades y se enamora de un gallego. Vamos a ser generosos, porque tampoco quiero dar nombres cuando las personas no han querido dar su nombre a lo largo de la historia. El gallego no le hace caso porque no tiene su tendencia sexual, y entonces, pues bueno, Lorca se va un poco triste, y durante su estancia en La Coruña he traído una foto para que se vea, porque yo creo que lo mejor es ver las cosas. Esta es su estancia. Cuando va a Coruña van a Betanzos, y este es un cruceiro que hay en Betanzos, y aquí está Lorca con sus amigos de La Coruña en Betanzos. Pero en el verano de ese mismo año, Lorca viene en primavera, en el verano de ese mismo año Lorca vuelve, pero esta vez vuelve como director de la Barraca, del teatro universitario que tenían ellos y tal. Actúa también en Santiago, en Vigo, en Coruña, después se va a Lugo, actúa también en Ribadeo. Yo sé anécdotas de Ribadeo porque cuando yo escribí un libro hace 25 años sobre García Lorca y Galicia, porque hicimos una exposición en la casa natal de García Lorca, exposición que no se pudo traer a Ferrol porque era válida para la casa natal de García Lorca, pero como siempre, los catetos de mi pueblo, que aquí hay mucha gente maravillosa, pero también hay algún cateto, dijeron que no tenía categoría para venir aquí. Eso sí, pudo ir a la residencia de estudiantes, a la casa natal de Lorca, a 1000 sitios, pero a Ferrol no pudo venir. Cosa que siento mucho. ¿Qué? Inexplicablemente. Inexplicablemente, porque la exposición tenía mucho que ver con esta ciudad. Y después, a fin de año, noviembre, vuelve otra vez Lorca a Galicia, otra vez invitado por un comité que había de universidades, y da una conferencia en Lugo y otra conferencia en Pontevedra. Este viaje es el primero que marca, porque es en Lugo, Ángel Fole le dirigió unas revistas, en aquel momento revolucionaria, contra el sistema, digamos, que se llamaba Yunque, y entonces
le pide un verso para esa revista. Y entonces Lorca saca un poema en gallego, que es este. Bueno, este es el manuscrito que le entrega Ansel Foley. Después se queda un médico que era amigo de Ansel Foley con el manuscrito existe. No es un manuscrito porque es una copia de un poema anterior que ya había escrito Federico García Lorca, en gallego, que es un madrigal a la ciudad de Santiago. Esto sale publicado a raíz de publicarse en la revista Yunque, sale publicado en El Pueblo Gallego, bueno, en todos los periódicos de la época más o menos, da la noticia de que Federico García Lorca escribió un verso en gallego. Bueno, podía ser un verso solo, pero en el año 31, bueno, después va a Pontevedra, en Pontevedra había otra revista, digamos, poética de la época que se llamaba Cristal. Lorca les da otros versos, pero ya les da versos en castellano para publicar en Cristal. ¿Y por qué? En el año 31 Lorca conoce a un ferrolano que estaba estudiando en Madrid, filología románica, que se llamaba Ernesto Pérez Guerra. No, si le doy el nombre creo que es actualmente desconocido en esta ciudad, pero bueno. Ernesto Pérez Guerra, que firmaba como Ernesto Guerra Dacal, que es este señor que veis aquí, con Lorca sentado en una terraza, tiene una importancia vital en la vida de García Lorca, que es el que le induce, vamos a hablar de inducir, porque tampoco sabemos el grado de participación, a que Federico escriba los poemas gallegos. Bueno, si te parece, vamos a parar bueno, vamos aquí. A parar aquí y hablamos de otra... Vamos a parar aquí y ya vamos orientando un poco la cosa. Orientar lo que queráis. Vamos a ver, en primer lugar, ya sé que no tiene nada que ver sino con la presentación, pero no con lo que nos ocupa, pero estoy totalmente de acuerdo, quiero decir que me sumo a esa consideración de que lo importante en las personas es lo que tienen por hacer, no lo ya hecho. Estoy totalmente de acuerdo, Bueno, por lo demás, bueno, yo creo que es muy claro toda esta magistral introducción, apasionante, por otra parte, que nos acaba de describir Guillermo, y que tenemos que ir desmenuzando poco a poco. En fin, vamos a ver. Como el tiempo se nos va a quedar insuficiente, Guillermo, porque se va a quedar insuficiente, pues vamos a ver. ¿Tú tienes algo así inmediato que apostillar? No, hace un poco, hablábamos antes de venir aquí, de que sistemáticamente se dice que Lorca escribió los poemas en gallego, pero claro, él no sabía gallego, con lo cual, en cierto modo, tiene que haber sido una colaboración. Alguien le tiene que haber prestado las herramientas... sí, filológicas, claro, y el asesoramiento lingüístico para escribirlo eso es evidente, en gallego. Pero ya llegaremos a eso porque esto se va complicando. Porque la historia se complica por celos, y por pasión, y por amor, por una serie de variables y desamor también, en este caso. Entonces estas variables son muy complicadas a veces de explicar, ¿no? Y yo sobre todo creo que hay que explicarlas con elegancia, no hay que ir a lo burdo siempre. Sin duda, que se entiende, ¿no? Porque ahora se entiende un poco, pues, la cultura, hacerla cada vez más, pues, como si fuera un reality. Cosa, sí, un reality de la televisión de por la tarde, ¿no? Sí, el que más chilla es el que más sabe, el que se pone de lado, el que habla más alto, el que se autocita, una serie de cosas, lo que nos lleva a una banalización de todo, es decir, parece que todo es igual, y no todo es igual, gracias a Dios. Quería decir, entonces, que Guerra Dacal sea el que incita a Lorca a escribir o a entrar en el proceso. Bueno, yo digo incitar por decir una palabra elegante, ambigua. Sí. ¿Por qué? Vamos a ver, Lorca conoce a Guerra Dacal previsiblemente en el año 31, Guerra Dacal era estudiante en Madrid de filología románica, de lenguas románicas, con lo cual sabía gallego, era gallego, había vivido su infancia en Ferrol, después había trasladado a Quiroga, allí en un valle del Sil, bueno, conocía el idioma gallego. Sí. Y al margen de eso, de conocer el idioma gallego, pues se hacen muy amigos, porque Guerra Dacal se hace novio de una de las actrices de La Barraca, de Laucelaiz, una chica que era muy famosa en aquel momento como actriz de La Barraca, ¿no? Y entonces, bueno, pues entraba una gran amistad con Lorca,
de hecho aquí he traído otra foto de la amistad. Esta es una comida de la barraca en el Cine Capitol en Madrid, en el Teatro. Pero a ver si tenemos oportunidad de ver estas fotos. Sí, después mejor colocadas. De una manera más pero bueno, clara. Ahora es para que... Claro, con y el entonces, servicio de realización bueno, pues así tienen más. una gran amistad. Se publica este poema y hasta el año 35 no se vuelve a hablar de los poemas gallegos de Lorca, es decir, bueno, él va a América, digamos que a la Galicia de la migración, le hace una entrevista para el Correo de Galicia y le preguntan por los poemas gallegos que está escribiendo, que había escrito ya. Estamos hablando del año 33, cuando está en América, y él dice que tiene unos poemas gallegos escritos, con lo cual sabemos varias cosas, que los poemas no se escriben antes del 31 ni después del 33. Esto es muy importante porque después aparece otro personaje que es el que lía todo esto. El de las iniciales. ¿Qué? El de las iniciales. Exactamente. Pero ya hablaremos de él porque nos toca hablar de él. Entonces, la realidad es que, bueno, estalla la guerra civil, esto se olvida... Las iniciales son EBA. Sí, Eduardo Blancamor, no vamos aquí a negar las historias y después lo voy a contar. Es decir, pero ¿qué pasa? Llega la guerra civil, el libro pasa sin pena ni gloria por la guerra civil. Hay otras cosas más importantes que un libro de Lorca. Y Guerra de Cal, que era Pérez Guerra, pero bueno, él firmaba Guerra de Cal, se agarra un mosqueo, por no decir, perdone la palabra, un cabreo de padre y señor mío, porque lo que le acaba de hacer Eduardo Blancamor, que es publicar un libro de Lorca, sin citarlo a él, y un prólogo que no era... Que no venía a cuento, exactamente. Digamos que, bueno, que era un poco poético, además. Sí. Y después... Lorca había dicho que el libro iba a llevar un epílogo donde explicaría él la génesis de los poemas. Ese epílogo no apareció. Seductor. Bueno, con intención seductora. Vaya. Sí, bueno, yo no sé de qué, pero bueno, un prólogo, digamos que no tiene mucho que ver con la historia real. Claro. ¿Cómo llegan los poemas a manos de Blanco Amor y tal? Primero, Blanco Amor no pudo tener nada que ver en escribir los poemas porque Blanco Amor vivía en América. Y Blanco Amor viene por el periódico que era periodista, viene en el año 33 a España. Entre otras, le hace una entrevista a Lorca y entra en contacto con Guerra de Cal, porque, curiosamente, encontré una foto de Guerra de Cal y de bueno, no sé dónde la tengo, porque aquí basta que busques algo para que no lo encuentres. Bueno, ya la veremos después. Una foto de Guerra de Cal y de Eduardo Blancamor en las fiestas de Ortigueira. Ah, caramba. Claro, entonces, ahí ya se conocían los dos. Y me imagino que Guerra de Cal pues le contaría la historia. Y entonces, en el año 33 le hace una entrevista a Lorca, en el 34 le hace otra, y en el año, aquí están los dos, en Granada, en las fiestas de Ortigueira. Sí. Y en el año 35 va, a principios de año, quiero recordar, Eduardo Blancamor a Granada, donde está Lorca, le hace unas fotos y le hace una entrevista para un periódico americano, y entonces le entrega los manuscritos de los poemas galegos Lorca a Eduardo Blancamor para que los lleve a Santiago, si la editorial nos se pueda editar el libro. Fotos que van a ser muy divulgadas, por otra parte, ¿no? Sí, esas fotos son muy divulgadas porque son muy buenas, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Claro. A García Lorca no le hacía mucha gracia Blancamor, lo digo porque me lo dijo su hermana. Cuando presentamos la exposición en Granada, pues la presentó la hermana de Federico García Lorca y entonces habló de las relaciones entre todos. Sí, Gibson, el biógrafo casi oficial de Lorca, cuenta que ella le dijo que le había caído muy mal Blanco Amor. Sí, Blanco Amor no le gustaba nada a Lorca, eso me lo dijo la hermana, y eso... Bueno, a la hermana me refería yo, a sí, la hermana sí. le había caído mal. A mí me lo dijo la hermana, cuando presentamos el libro allí, ¿no? Y la exposición. Y entonces, pues bueno, Blanco Amor trae los poemas los edita la editorial Nos, los 6 poemas galegos, un prólogo de Blanco Amor que no viene a cuento, y Blanco Amor, digamos que hace la primera jugarreta. Uno de los poemas está dedicado a Ernesto Guerra de Cal y le quita la dedicatoria. En el libro de Nos no viene la dedicatoria del poema, de uno de los 6 poemas, concretamente uno que tiene que ver con la zona donde había vivido él, en Quiroga, que es un afogamiento de un chaval que pasa allí. Ese se lo dedica a Lorca a Guerra de Cal, pero Blanco Amor evidentemente lo quita de en medio porque él quiere ser la vedette. Blanco Amor le gustaba mucho ser vedette, y entonces, bueno, lo digo porque lo conocí bastante, y entonces, bueno, pues ahí se queda la historia. Blanco Amor parece que es como el incitador, el que hace, bueno, cuando realmente no tiene nada que ver, lo único que hace es de transportista.
de 6 poemas, y hace un prólogo, que podía hacerlo de eso o del libro de picadillo de cocina. Vamos. Eso lo hablamos la semana pasada. Porque no tiene. Entonces, bueno, todo sigue así, pasa la guerra civil, bueno, hay una carta que le manda Guerra de Acal en el año 40 a Blanco Amor, pero bueno, es una cosa interna entre ellos, no tiene trascendencia ninguna, hasta que, será, no sé, 30 años, una cosa así, Blanco Amor escribe un artículo extenso en El País sobre la génesis de los 6 poemas galegos. Entonces, ahí ya Guerra de Acal, que era una autoridad mundial en filología románica, bueno, ahí se mosquea y dice, bueno, hasta aquí llegamos. Y entonces, ¿qué pasa? Que Blanco Amor le vende su biblioteca a la Diputación de Ourense, y la biblioteca están los manuscritos de los 6 poemas galegos, que era lo mejor que tenía la biblioteca de Blanco Amor. Pero hasta aquí, que los manuscritos no son de Lorca, son de Guerra de Acal. Y la letra de los manuscritos es de Guerra de Acal, menos uno, que era el que ya se había publicado, es decir, que se había publicado el primero que les dije, el Madrigal hacia... Y ese lo que tiene es una tachadura y cambian una palabra porque estaba mal escrita. Bueno, entonces, realmente, los manuscritos que existen no son de Lorca, son de Guerra de Acal, están en la Diputación Provincial de Ourense, los pueden ustedes ver cuando quieran. Bueno, pues eso ya da pie a otra, claro, sin duda. a otra interpretación. Sin duda, Entonces yo fui a ver a Guerra de Acal. Guerra de Acal ya estaba jubilado y vivía en Portugal. Concretamente vivía cerca de Lisboa, en Estoril. Lo fui a ver. Lo fui a ver con un encargo que era para traerlo porque era uno de los ferrolanos exiliados que queríamos traer con motivo del inicio de la democracia. Y entonces fuimos a ver a este de Mugardos, a Rubia Barcia, que vino, y después tuvo una gran... Bueno, el tío de Joan Rubia, lo fui a ver a él y él no quiso venir. Dijo que esto le traía recuerdos y que era mayor y que ya no quería venir. Hombre, evidentemente le pregunté por los poemas, por el tema de Lorca. Claro, claro. Porque era el tema. Por supuesto. Entonces me dijo que de eso tenía escrito un texto, pero que hasta 50 años después de su muerte no se iba a publicar. Porque él no quería hacerle daño a nadie, ni... bueno... Que no se cumplió todavía. No se cumplió, me imagino, porque estaba casado con una chica mucho más joven que él, entonces con lo cual la chica vivirá y algún día se publicará ese manuscrito de Guerra de Acal, que yo creo que nos dirá la participación real de cada uno de los 6 poemas gallegos de Lorca. Esto no es quitarle ningún mérito a Federico García Lorca, yo creo que es ensalzarlo más, porque la literatura gallega nunca soñó con primera fila mundial, como Lorca escribiera en gallego, tratara de escribir en gallego, o hiciera por escribir en gallego. Sí, porque un paralelo que se puede establecer es, después de la relación que tuvo con Dalí y con el mundo catalán, no llegó nunca a escribir nada en catalán. En efecto. Claro, es que todas con estas una cosas... relación tan íntima. Tan íntima que tuvo, ¿me entiendes? Como la oda a Salvador Dalí, que es una oda en castellano. Precisamente tenemos ahí, no sé si la cámara ya lo enfocó o no, pero tenemos ahí una magnífica fotografía de Dalí con García Lorca. Bueno, hay varias, sí. Bueno, por supuesto, ¿no? En ese mismo... Sí, hombre, vamos a ver, García texto, Lorca no solo... Vamos a ver, la residencia de estudiantes era un foco de, digamos, de modernidad en la España de los años 20 y 30, ¿no? Vamos a ser honestos, allí estuvieron Lorca, Dalí, Buñuel, pero también estuvieron muchos gallegos que tuvieron una gran relación con Lorca, no solo las grandes figuras que conocemos, que es verdad que la tuvieron, ¿me entiendes? Es decir, por ejemplo, había un musicólogo de Lugo que se llamaba Jesús Baligay, que después escribió un gran cancionero gallego, que estaba en la residencia de estudiantes, y como Lorca era un enamorado de la música gallega, pues tuvo un gran contacto con Lorca y le ayudó a montar los teatrillos y lo que hacían allí. Y además Lorca tocaba el piano y cantaba. Y además tocaba Lorca el piano, por cierto, en el año 28... De una manera eminente. Sí. Era una eminencia, pues en el año 28 Lorca participaba en un guiñol que se llama Títeres de la Cachiporra, en Granada, que hacían funciones de títeres. Y en una de las funciones de títeres, este es el folleto de los títeres de la Cachiporra del año 28, y si ustedes lo abren, pone Federico García Lorca tocará una cantiga gallega de Alfonso X el Sabio. Es decir, que Lorca siempre tuvo un interés por lo gallego desde siempre. Bueno, pues se lo tenemos que agradecer, al margen de que haya escrito un hermoso libro, conscrito, lo que sea. Bueno, eso, el tiempo ya nos dirá... Bueno, eso confirmaría, como curiosidad, en fin... la predilección por lo gallego, eso explicaría aquello que es una butade ciertamente, pero de que se coge un mapa
se pliega y los dos extremos que se tocan, en este caso Galicia y Andalucía, pues resultan fecundos y próximos, ¿no? Granada pues tiene mucha más proximidad con Galicia, ¿no? Porque ustedes iban a la Sierra Granadina, los pueblos se llaman Campaneira, Capileira. ¿Por qué? Porque los reyes católicos mandaron a gallegos a Granada a repoblar aquellas tierras. Entonces, de una manera u otra, hay costumbres granadinas que son muy gallegas. Y después el máximo poema renacentista español, cosa que tampoco se sabe en este pueblo, nació en el Castillo de La Palma, que después de niño se trasladó a Granada y no volvió más. Es decir, y tiene un monumento en el medio de Granada, allí un cacho, una cosa grande, de una estatua de él, ¿no? Y entonces, bueno, pues de una manera u otra todo esto, yo me imagino que influiría, pero yo creo que lo que más influyó fueron los amigos y, bueno, y los amores que Lorca tuvo en Galicia. Porque, sí, bueno, porque tuvo más de uno. ¿No? Claro. Lo que pasa que, bueno, por no estirar esto demasiado y por no ser pesado, ya hablaremos otro día, cuando vuelva alguna vez a Ferrol, de otro amigo ferrolano que tuvo Federico, que es un aviador. La historia es preciosa. Bueno, es interesantísima esa. La historia del aviador es que el aviador va a dar una conferencia en la residencia de estudiantes porque tenía un proyecto para realizar un viaje al Amazonas. Entonces, Lorca se queda entusiasmado del proyecto, pero entusiasmado. Edita una revista, que llegaron a editar 14 números. El director de la revista era Gregorio Marañón. Aquí están Lorca, Marañón y Iglesias Brahe. En la casa que tenía Marañón en Claro, el aviador es Iglesias Brahe, obviamente, claro. Claro, y entonces, bueno, entablan también una gran amistad. Lorca le dedica el poema de la saeta a Francisco Iglesias, que es Brahe, no como dicen otro Francisco Iglesias de un pueblo que no tiene nada que ver con aquí. Bueno, como aquí. Y ya que estoy hablando de esto, reivindico el monumento que algún retrasado pintó del parque de un monolito que había a Iglesias Brahe, que se quitó hace unos años creo que para hacer una cosa que está cerrada y estropeada, que es no sé qué del agua, no sé, una historia que no sé. Lo hablábamos hace unos días y yo me sumo con entusiasmo. Y entonces, bueno, pues que el monolito se va a poner en su sitio, porque yo no sé por qué aquí hay que olvidar a la gente. Es decir, sí, a todos nuestros paisanos que hicieron algo por el mundo. Bueno, pues no lo sé, yo no tengo ni idea de dónde está. Sé dónde debía de estar y no está. Estaba, en efecto, además estaba colocado de un modo bastante discreto. No, si no molestaba a nadie. Si además la historia que contaba era una historia fantástica, porque todo el mundo conoce que Geldorf, que el de ¿cómo se llama? Que el de Queen, que el otro, hablan del viaje, de los viajes al Amazonas para recuperar la masa. Bueno, pues un ferrolano en los años 30 planteó lo mismo, pero es que llegó a botar el barco. El barco, que se llamaba el Ártago, he traído aquí la botadura del Ártago, que es un barco de madera, pero con la energía... que está al revés, bueno, que como yo no al revés no veo... Bueno, este barco que se llamaba el Ártago, que se bota en Valencia porque el barco, como el Amazonas tenía poco calado, iba a funcionar, llevaba un motor de energía eléctrica, para que no pesara. Bueno, llevaba una serie de modernidades que en aquella época eran increíbles. El barco se llegó a botar, se preparó el viaje. ¿Ves? Esta es la revista de la botadura del Ártago, dirigida por Marañón. Bueno, la pongo así. Pero bueno, de esto ya hablaremos otra vez, porque esta historia del Ártago... Que me parece estupendo. Porque tengo toda la documentación. Pero bueno, esto por hablar para no dejar, digamos, que bueno, para saber que había alguien más relacionado con Lorca y Ferrol. Y bueno... Y después, ahora, si queréis preguntarme cosas, pues relacionadas con lo que queráis, sé que yo puedo hablar de todo. Creo que de Lorca ya conté bastante. Sí, podría contar mucho más, pero bueno, yo creo que por hoy... Pero, dime. Otro día le damos, en fin, o continuamos. Bueno, yo no soy mucho de hablar en la tele ya. Bueno, un día vengo, ya te dijo que te debía un favor. Ya lo sé. Pero bueno, el año que viene... Bueno. Dios dirá, ¿no? Entonces, más o menos... Pero bueno... Y después, con el tiempo, se siguió tratando los Ferrol. Por ejemplo, es muy interesante una cosa moderna, reciente. Bueno, que la cuento porque se lo merece, la verdad. Un cantautor ferrolano, cuando en plena dictadura, se atreve a cantar una canción a García Lorca, que es Joan Rubia, cosa que no sabe nadie. Bueno, pues he traído la tapa del disco, a ver si la encuentro. Es que no hay nada como demostrar las cosas. Sí que lo llevas porque lo vi yo antes. Sí, por aquí estará. El disco no traigo todo en una cartera, a veces no encuentro las cosas. Joan Rubia
cuando se editaban en Barcelona los discos gallegos, porque aquí no se podían editar, edita una canción a Federico García Lorca. Creo que la tengo por aquí, si no me lo he perdido. Aquí está. Mira qué jovencito era Joan. Sí. Aquí está la canción a Federico García Lorca. Y más tarde es el primero que compone la música para los 6 poemas gallegos de Federico García Lorca, que el próximo día lo podemos traer y que nos cante uno, que vendrán cantados. ¿Sí? Bueno, pues sí que sería... Pero porque él se atrevió, fue capaz, no ahora, que ahora todo es muy fácil, pero en otros momentos difíciles, de sacar este tema a relucir. Quizá por su tío, que también era amigo de toda esta gente. Porque en Ferrol, en 1910, hay una generación fantástica de ferrolanos, que ya nos gustaría tenerla ahora, que son 6 o 7 ferrolanos que son primeros espadas mundiales. Si te parece... Pero bueno, ya hablaremos otro día. Vamos a hacer un comentario de lo que queráis. De nuestra sección. Vale. Nuestra sección intermedia de no tienes por qué saberlo, y ya continuamos con esa historia, con ese 1910, ese año tan fecundo, de efecto, para tantos ferrolanos eminentes, ¿no? Bueno, hoy en este espacio de no tienes por qué saberlo, pues naturalmente vamos a cumplir Emilio Saldaña y yo nuestro compromiso de la semana pasada, y por esta vez sí vamos a hacer un comentario que ya será además precedente para veces sucesivas, de comentario crítico desde un punto de vista literario, de posible recomendación de alguna lectura, etcétera, ¿verdad? Más bien, bueno, y tú recomendación. ¿Quieres decir algo, naturalmente? No, yo esto nada, ya hablé bastante. Puedes, por supuesto. Ahora os toca a vosotros. Por supuesto, vamos a ver. En fin, vamos a empezar por tu propio libro. Venga, adelante. Pues mira, después de las profundidades en las que habitualmente navegamos, he traído un libro fresquito, porque como el verano no se acaba nunca este verano, pues entonces me he traído un libro tropical, pero una novela negra, del género de novela negra. Es de Leonardo Padura, que fue premio Princesa de Asturias en el 2015. Y de los muchos que tiene, de la serie del comisario Mario Conde, o Mario el Conde, pues he traído este, que es así breve, se llama Adiós Hemingway. Y bueno, la historia es que en la casa de Hemingway en La Habana, porque él es un escritor habanero, que de hecho vive allí, escribe allí, publica allí, pues apareció un cadáver, y entonces hay que investigar a ver si ese cadáver pues fue un asesinato de Hemingway, y entonces el protagonista, el Mario Conde, que es comisario en algunas novelas, en otras ha dejado la policía, pero sí que es investigador privado, etcétera, pues se mete en la investigación porque, por motivos personales, él, que tenía una vocación literaria muy fuerte, a pesar de hacerse después policía, y que no llega a realizar, pues porque la vida lo lleva por ahí, fue convencido, o quien despertó, la persona que despertó esa vocación fue Hemingway, precisamente. Pero después, con el tiempo, fue sabiendo unas cosas de Hemingway que no le gustaron, y entonces le cayó el mito, y entonces a esta altura, que ya es un señor pues de mediana edad, tiene una relación muy ambivalente con Hemingway. Por un lado, le sigue pareciendo el modelo, lo que él de joven quería hacer, el escritor, modélico, pero por otro lado le parece una persona decepcionante, y tiene esa doble cosa que le hace pues un poco volver a su juventud, volver al tema de sus frustraciones y, en fin, lo que hace interesante la novela actualmente, ¿no? La vida como pues esas cosas que te pasan cuando haces otros planes. Entonces es una novela, pues eso, muy bien escrita y muy interesante, muy amena, y en fin, yo creo que para estos días, para un puente como este, por ejemplo, esto se lee en un día, yo creo. Sí. Bueno, hay que decir de Leopoldo Padura que es... perdón. de Leonardo Padura, hay que decir que es un escritor cubano un tanto heterodoxo, ¿no? Un tanto, sí, porque a pesar de que vive allí... Entrevisto por el régimen de una manera... Consentido por el régimen, digamos, no es del régimen. En efecto. Pero bueno, tampoco es un exiliado ni un... No, por eso digo que tiene un carácter así, sí, digamos, de... Sí. Y él tiene esa relación, se nota mucho en sus novelas que tienen elementos de crítica social, de la mala gestión económica, del empobrecimiento al que el castrismo ha llevado a Cuba, pero al mismo tiempo él sigue allí y, bueno, en fin, es
Sí, bien, pues en esa, digamos, ambigüedad, sí. En todo caso, es muy recomendable. En fin, Adiós Hemingway. Cualquiera de la serie, pero a mí me gusta, sí, y aparte sí. Sale en unas fantasías ahí eróticas del protagonista, a partir de lo que le cuentan unos señores que conocieron el hecho, sale Ava Gardner. Solo por eso. Bueno, por supuesto. Solo por eso. Por supuesto. Allí en la piscina por supuesto. De Hemingway. Por supuesto, por supuesto. Sí, un libro a mí me gustó mucho. Bueno, pues, en fin, ya lo sabéis. Adiós Hemingway de Leonardo Por ejemplo, Padura. Valdría cualquiera, por ejemplo, yo creo que está, en efecto, para el primero que se lee de él, yo creo que está muy bien. Bueno, y yo voy a hacer otro comentario, en fin, de recomendación, que mira por dónde, Guillermo, esto no estaba previsto, pero es que las cosas ya se sabe a veces son así. Hablaba Guillermo, y va a continuar a poco después, citaba lo del año 1910 como un año fecundo dentro del ámbito ferrolano. Bueno, pues yo me voy a referir a algo que naturalmente conoce muy bien Guillermo, igual al autor que a la propia obra. Me voy a referir en recomendación a una novela seguramente no la más conocida, pero que a mí me parece particularmente relevante desde el punto de vista de la obra literaria de Torrente Ballester. Su primera novela, Javier Mariño. A mí tengo que decir que la obra literaria de Torrente Ballester me interesa toda, naturalmente una más que otra, pero me interesa toda. Me interesa además el personaje literario que representa el propio Torrente, que representó el propio Torrente en términos históricos también. Bien, Javier Mariño es su primera novela, pero cabe decir que no su primera obra, su primera novela, del año 1943. Su primera obra publicada, creo que recuerdo bien, es El viaje del joven Tobías, que me parece que anda por el año 1938, y que era una pieza de teatro, porque la vocación como dramaturgo de Torrente era muy marcada. De hecho, después se va a dedicar a la crítica teatral en los años 50, en fin. Es un hombre que siempre tuvo ahí el corazoncito por el mundo del teatro. Pero bueno, su primera novela, repito, Javier Mariño, titulada Javier Mariño, del año 1943. A mí me parece particularmente interesante porque es una novela iniciática, no tanto por ser la primera, por esa obviedad, sino por el carácter del personaje. Es una novela, naturalmente, autobiográfica, absolutamente autobiográfica. Es decir, un personaje muy pegado a su tiempo, a las circunstancias de su tiempo, y que yo creo que puedo decir, no sé si vosotros vais a estar de acuerdo, en todo caso, yo creo que es 40 años, 40 y pico de años después, va a escribir Filomeno, a mi pesar, que fue Premio Planeta en 1988, y yo creo que Filomeno a mi pesar es un trasunto de Javier Mariño actualizado a la fecha y con una referencia crítica de cómo Torrente veía a aquel Javier Mariño, ¿no? Más o menos. En cualquier caso, se le dijo de Javier Mariño que era el prototipo fascista de la época, falangista de la época. Bueno, a mí me parece que es una novela desde el punto de vista narrativo atractivísima, ambientada, empieza precisamente lo que describe a sí mismo, ya digo que es netamente autobiográfica. Es un joven gallego, un joven de la burguesía gallega de la época, que vivía en Madrid. Estalla la guerra civil, se inicia la guerra civil, se va para París, allí conoce a una mujer de la que se enamora, una mujer de nombre, me parece recordar que Margaret, es decir, aristócrata y comunista, en fin, bueno, es desde el punto de vista narrativo sumamente atractivo. Después se va para América con intención de quedarse por allí, pero finalmente vuelve, pese a la impresión notable que le supone la guerra civil, pero vuelve y se suma
digamos, a los alzados, ¿no? Yo recomiendo en particular, sí, esta obra, además de por su carácter de primera novela y por el talento narrativo que ya evidencia entonces, en cualquier caso por ese carácter testimonial. En fin, Magdalena dije Margaret, no, es Magdalena de Hauteville, la aristócrata francesa de la que se enamora Javier Mariño. En fin, y repito, con ese posible trasunto, respeto a Filomeno, a mi pesar, esa obra muy posterior. Mira, así que... Quería decir una cosa, había otra razón para traer el libro, pero es una razón para ti. Es que el Mario sí. Conde, para sacar dinero, dado la ruina en la que está sumida progresivamente Cuba y La Habana, las grandes familias se dedican a vender sus libros poco a poco y a deshacerse de sus bibliotecas cuando ya se han deshecho de sus porcelanas, de sus vajillas y tal. Y se dedica precisamente al negocio de ir a esas casas a comprar esos libros, es decir, es un bibliófilo a tiempo parcial. Que tenemos, bueno, pues mira, sí. Nos vamos a repartir esa historia entre Guillermo y yo. Pues sí. Y decir, pero Guillermo es de los que compran y tú sí, por eso. Es una generosidad por parte del autor, sí. Porque eso no es real. Bueno, ya, esto aquí, en Cuba lo que hacía el gobierno cubano era requisar todo. Pues aquí por lo visto todavía y había unos que no, pero es que yo he estado. Pero esa es la ambigüedad de Leonardo Padura. Esa es la ambigüedad para aguantar ahí. Claro. El gobierno cubano a todo lo que había bueno en Cuba lo requisó, porque cuando uno roban se llama robar, cuando roban los de ultraizquierda se llama requisar. Es decir, que es lo mismo, pero como uno le llaman golpe de Estado y otros le llaman revolución. Bueno, pues el mismo tema. Y el gobierno cubano tiene, porque creo que lo tiene, unos grandes almacenes con todo lo que requisó a los ricos de Cuba. Entonces usted quería un cuadro... grandes serán, sin duda. ¿Qué? Sí, bueno, sí, pero no lo vendido otra vez para sufragar ahí. No, pero después no le vendían los originales. Le vendían uno bueno y 6 malos. Es decir, porque tenía grandes copistas. Yo sé una historia que si queréis os la cuento de cuadros de Sotomayor en Cuba. Cerramos el espacio que es fantástica. Y podemos entrar por ahí. Esto solo va de bibliofilia. No, bueno, esto también va de... Esto va compra libros. De libros también. Bueno, pues seguidamente ya. Vamos a cerrar, eso sí, claro, nuestro espacio divulgativo de No tienes por qué saberlo. Y ya entramos, ¿puedes ya continuar por ahí? Bueno, estamos hablando de Cuba, yo es una anécdota muy buena. Es decir, había una gran colección de cuadros de Álvarez de Sotomayor en Cuba. Y entonces, bueno, pues el gobierno cubano evidentemente los requisó todos, por el bien del pueblo y para no el pueblo, es decir, por los 4 que mandaba. Y los tenía en una nava y tenía muchísimos. Bueno, muchísimos, 12 o 14. Y entonces, pues, hacía negocio y los vendía. Pero cuando tú ibas allí, te vendían uno bueno y 5 falsos, con lo cual salía la cosa muy cara, porque al final te salía más caro que comprar aquí 2 o 3 auténticos, es decir, entonces yo una vez tuve que ir por razones de trabajo a Cuba y fuimos a ver esos almacenes, que había un almacén de eso y bueno, pues allí había muchas cosas, pero también había muchas cosas ¿Qué? Muchas falsificaciones. Bueno, yo le cuento la de Sotomayor porque la viví yo, no le puedo decir otras porque las desconozco, claro. No, pero vamos, te quiero decir que el gobierno cubano trató, bueno, también es verdad que la precariedad económica, como muy bien dijiste antes, de Cuba era y es terrible, es decir, tampoco ha mejorado. Es decir, entonces de algo tenían que comer y las pocas divisas que podían sacar, pues las sacaban con estos, vamos a llamar requisar, porque para mí es robar, pero es que los nombres, las palabras permiten todo, ¿no? Que se hizo en Cuba. Entonces había de todo, libros, porque los libros cubanos, ya que habláis de libros, que estás hablando de libros, son maravillosos, porque en Cuba había grandes grabadores. ¿Por qué había grandes grabadores en Cuba? Porque se dedicaban a grabar las cajas de puros y todo lo relacionado con el mundo de los puros. Entonces los mejores grabadores iban siempre a Cuba. La primera novela que leí yo de Padura, que es de la misma serie esta del Mario Conde, es La neblina del ayer. Y esa es muy bibliófila, porque empieza precisamente cuando él va a comprar a una casa libros de una familia que se estaba deshaciendo de ellos, y entonces hablan mucho de libros y hablan de unas ediciones ilustradas del 19 que no fantásticas. Sé qué. Sí, ahí sale. Esa es quizá la más... Bueno, de hecho un ferrolano, que es el origen de la Academia Gallega, Fontaine Leal, era grabador en Cuba en estas... De esto, es decir, se dedicaba a eso profesionalmente, es decir, y bueno,
hay libros cubanos maravillosos, hasta hay uno relacionado con Galicia, uno sobre pájaros de Cuba, que es una maravilla de libro, no se lo pueden ustedes imaginar, y el grabador era un ferrolano pues que también había ido a Cuba en aquel momento a... Bueno, hacer fortuna. Hacer fortuna, como, bueno, como fuimos casi todos, ¿no? Como, sí, yo o fueron. Creo que referencias sí, la mía, todos tenemos referencias cubanas, directas o indirectas, ¿verdad? Hombre, yo creo que en esta ciudad todo el mundo puede hablar de Cuba, porque todo el mundo ha tenido algún familiar en Cuba. Mi bisabuelo se murió en la guerra de Cuba, concretamente, vamos, una referencia familiar, ¿no? Sí. Y todos tenemos familia cubana. Y además con Cuba nos ha quedado una cosa maravillosa, que por ejemplo no nos ha quedado con Filipinas. De Filipinas se habla poco, salvo la película de los últimos de Filipinas, pero poco más. Pero en cambio con Cuba hay una relación como afectiva de amor hacia todo lo cubano, ¿no? Y sí, celebro que digas eso porque creo que es además recíproco. Yo creo que puedo, igual, sí. Yo creo que puedo decir de una manera, obedeciendo a toda verdad, que posiblemente Cuba, sin demérito de nadie, cuantos nos vean en Hispanoamérica, es decir, sin demérito de nadie. Hombre, todos... Pero yo creo que Cuba es el ejemplo más claro de los cubanos. Yo creo que se sienten a la vez españoles. Sí, hispanos. Decir, sí. Yo no creo que tengan que... Creo que sí. Además lo digo desde testimonios formales. De hecho, la última guerra que tuvimos con un país extranjero fue con Estados Unidos, la guerra de Cuba. Es que claro, las cosas después como se... La guerra de Cuba no fue contra los cubanos, fue contra Estados Unidos, por el hundimiento del Maine. No, es decir, la guerra fue con Estados Unidos. Por eso en Esferrol siempre ha habido un rechazo, con los años se ha ido atenuando. Mira, concretamente, la canción de las Pepitas de 1898 que se canta, bueno, lo digo porque tengo el original, se titula Los americanos no entrarán en Ferrol, porque tenían la idea de que después de Cuba iban a venir aquí. No, ellos tenían intención de Cuba, esto les importaba bastante. Es que a lo mejor los televidentes no lo saben, pero Las Pepitas es una noche de habaneras. Hombre, es el género. Las Pepitas es la habanera. Claro, la habanera por todo que la música cubana. O sea, que mira, la música más ferrolana. Mira, el mayor musicólogo del siglo XIX gallego, que se llama Pisicato, que se llama Varana, que era de Ferrol, es el que recopila el primer cancionero gallego de música popular gallega y gana un premio en Madrid y tal. Bueno, ese tiene un artículo fantástico sobre las relaciones de la música cubana con Ferrol. ¿Por qué? Porque la flota, cuando iba a Cuba, no volvía a Cádiz, volvía a Ferrol siempre, porque le pillaba mejor la vuelta. Y entonces siempre hubo una gran relación entre la España de aquí, la España de ultramar, que era Cuba. Esa relación siempre era por mar. No había otra posibilidad, no había aviones, no había nada. Entonces, las noticias que se recibían de Cuba se recibían antes en Ferrol que en Madrid, porque venían aquí directamente. De hecho, sobre la guerra de Cuba, en Ferrol se editan, hacia 1898, 5 o 6 libros sobre la guerra de Cuba, cosa inusual en una ciudad pequeña, como era esta, ¿no? Y es más, hasta el gobierno español prohíbe alguno, por cierto, porque era contra sus intereses en aquel momento. Entonces las relaciones de esta ciudad con Cuba han sido siempre especiales y maravillosas. Y con todo lo español, usted va a Cuba y no se siente fuera de nada. Eso es lo que yo quiero significar. Yo creo que porque sí. Porque el enemigo siempre es el yanqui, para los cubanos. Y al final ellos piensan que... A pesar de que tienen el béisbol como deporte nacional. Sí, bueno, porque también, porque la etapa que tuvieron de la anterior, y se introdujo todo lo americano, porque al fin y al cabo, en los años 20, por desgracia, Cuba era un burdel de Estados Unidos, es decir, esa es la realidad, ¿me entiendes? Pero conserva muchas cosas de música, bueno, de relaciones personales, porque al fin y al cabo son relaciones humanas. Usted va al centro gallego de La Habana, que le da pena verlo como está, pero claro, es que allí llegó a haber cientos de miles de gallegos, al margen ya de lo que estamos hablando, de inmigrantes. La migración gallega básicamente fue a Cuba y Argentina, es decir, Cuba y Buenos Aires. Es donde más hubo. Entonces, realmente en Cuba había cientos de miles de gallegos. Bueno, el primer sitio donde se toca el himno gallego es en Cuba, no es en Galicia. Y creo que el edificio del Centro Gallego de Cuba no se lo puede usted imaginar, yo lo conozco, yo estaba allí. Y bueno, y por cierto, el teatro que ahora me parece que se llama Federico García Lorca, o se llamó durante una época, el Teatro del Centro Gallego. Y bueno, y la Xunta, pues, un trozo lo ha restaurado para que ya no quedan casi gallegos. Yo cuando fui hace años, pues ya era gente muy mayor, de 80, 90 años, ¿me entiendes? Entonces, yo recuerdo una anécdota que vosotros podéis recordar también, relativamente reciente, de Fidel Castro, que tiene su curiosidad, de Fidel Castro, cuando hace años
no sé, 20 años, 25, cuando le sugiere, cuando quiere que Juan Carlos Rey vaya a Cuba, yo recuerdo, y lo recuerdo porque a mí me impresionó la frase, considerando de quién venía, pero tengo toda la impresión de que lo decía con toda sinceridad. Exhortaba a que sí, a que fuera, que incluso tenía el trono del virreinato, en fin, estas cosas, ¿no? Y a continuación terminaba diciendo: Cuba le recibirá con los brazos abiertos. Cuba, la siempre fiel. La siempre fiel. A mí esto creo que es de subrayarlo de una manera particular, porque no es una frase baladí, mucho menos además, en fin, en boca de Fidel Castro, por mucho que lo dijera. Yo os puedo contar otra mejor, yo que, bueno, que soy pues de la Filmoteca de Galicia. Cuando es la Revolución Cubana, un gallego que tenía muchos intereses en Cuba, un gallego listo, bueno, se enteró que Fidel Castro era de Lanca, era su familia, ¿no?, Lugo. Y entonces mandó a unos cineastas gallegos a hacer una película sobre Láncara. Y entonces esa película se hizo. Para vendérsela. No, para vendérsela no, que era mucho más inteligente. Y la película se la regaló a Fidel Castro. Una especie de reportaje sobre su pueblo, donde era su padre, el padre de Fidel. Y entonces cuando usted iba a Cuba, Fidel Castro y era gallego, le ponía la película. Sí, esto es verídico. Además, aún vive el que hizo la película, tiene 90 y tantos años en Coruña, que fue el que me lo contó. Entonces, bueno, las raíces son las raíces. Y pase lo que pase, y la política es pasajera, pero hay cosas que no dependen de la política. Sí. Entonces yo creo que, bueno, de una manera u otra, pues siempre hemos tenido, sin duda, creo que esa maravillosa relación con Cuba. Aunque curiosamente, como este es un pueblo cainita, nunca se quiso hacer un monumento a los muertos de Cuba, que lo hay en casi todas las ciudades españolas. Curiosamente, la ciudad que más muertos tuvo, la guerra de Cuba, no tiene ese monumento. Porque la mitad de la flota eran ferrolanos, de los que se murieron allí, claro, porque venían de Ferrol, era del departamento de Ferrol. Entonces, bueno, siempre ha habido relaciones y todo. Yo creo que siempre, bueno, y de hecho la música cubana aquí siempre ha tenido un éxito fantástico, porque lo que tú dices, son habaneras al final. Claro, por supuesto. Para que después, bueno, esto se puede cursilear y darle la poesía que se le da aquí a las cosas, ¿no? Y hablar de que eran vals, tangos, bueno, el vals y el tango al fin y al cabo era la música de la época que estaba de moda, ¿no? Y eso de que todas las canciones eran a la belleza de la mujer ferrolana, por aquí que te vi. Yo les puedo demostrar, cuando quieran, que hay de todo, como en botica, es decir, o sea, hay mujeres a la mujer ferrolana, pero bueno. En Ferrol. ¿Qué? Hay no, porque bellas, Ferrol, hombre, no, hay una tradición conocida, eso sí hay que decirlo, sí, pero yo creo que Guillermo dice... Hombre, Pepita es porque los destinatarios de la mayor parte de la ¿por qué eran las pepitas? Porque en Ferrol realmente las rondallas se juntaban para el martes, para el carnaval. La mejor manera de prolongar el carnaval, y hay comparsas de carnaval desde principios del siglo XIX. En la tradición gaditana, la tradición de aquí, que era una tradición española, en todos los sitios. Claro. Y eso, la mejor manera de continuar un poquito más, era sacar otra cosa que llegara hasta marzo. Y bueno, esto se fue haciendo. Al principio no se llamaban pepitas, no se llamarían nada, cantarían a la vecina o a quien fuera. Y después, bueno, como el 19 era una fecha, digamos, muy determinada, porque era San José, era festivo, bueno, pues surgió lo de las pepitas. ¿Cuándo? Hombre, decir un año es totalmente... Todo lo popular tiene un proceso. Sí. Y entonces empieza... Espontáneo, generalmente. Espontáneo, y llega un momento, bueno, pues que se generaliza, pero bueno, como toda fiesta popular, pues no sé, pero vamos, lo que tú dices, solo hay que leer el artículo de Pizzicato, que se lo recomienda a todos. Bueno, pues esta digresión interesantísima, bueno, que no tiene nada que ver, porque aquí... No estaba previsto, pero bueno, es que es interesantísimo. Un poco de... Bueno, porque tampoco vamos a hablar solo de Lorca. Yo quiero volver a Lorca dentro de un rato. Lo que me ha gustado es que el Teatro del Centro Gallego se hubiera llamado un tiempo el Teatro Federico García Lorca. Bueno, García Lorca estuvo en Cuba. Es que también la historia de García Lorca, después, ya no hablo de Lorca con relación a Galicia, se ha transgiversado, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, porque a ciertos, digamos, siendo generosos, a ciertos partidos de izquierda
les ha interesado mucho apropiarse de la figura de Federico. Bueno, pues ya le entramos por ahí, porque yo tenía especial interés, lo hablamos el otro día tú y yo, es decir, viene muy a propósito esto que dices. Castilla Lorca menos comunista era todo. En efecto, bueno, pues mira, ya lo dijiste tú. No, bueno, lo digo yo porque ya me echa la culpa a mí sí, después. Y ahora vamos, sí, pero vamos a ver, es que es muy a propósito porque no es que lo diga Guillermo, que lo dice si yo no lo digo, con criterio. Yo lo digo porque he leído los textos de Lorca sobre el comunismo. Claro, naturalmente. Pero como el que lo dice no lo lee, pues ya está. En efecto. Es la comodidad de la ignorancia, te permite una libertad de opinión mayor que el conocimiento. Por supuesto, sí, claro. Sí, bueno, tú puedes opinar lo que quieras, pero si no sabes, te callas. No, ¿qué va? Es al revés. Cuanto menos sabes, más libre eres de hablar. Claro. No, más libre, no, pero eso no es hablar, eso es largar. Como los loros también hablan, pero no razonan. Sí, Nos tenemos que diferenciar de los loros. Entonces, aquí en Ferrol, que ya también lo comentamos, y yo siempre lo digo, existe la figura del todólogo, el que habla de todo y no sabe de nada. Y entonces ese es un fantástico, porque le da igual el tema. Encaja en cualquier sitio. ¿Sabes que tengo un particular cariño por esa denominación de todólogo? No, bueno, yo lo llamo todólogo porque se me ocurrió un día, hombre, hay gente que sabe de la Edad Media, de la Edad Contemporánea, pero a su vez sabe de botánica, y también de filología, y también de arquitectura, pero es que lo peor es que cada 6 meses nos escribe un libro sobre un tema, y a mí me alucina esa gente. Son polígrafos a lo, yo qué sé, a la Violeta. No, Menéndez Pidal era un ayudante alrededor de alguno de los que hay aquí, ¿me entiendes? Sí. Entonces, y además, como hablan es cátedra, porque realmente están liberados del peso de la crítica intelectual, claro, están por encima del discurso, completamente libre para decir lo que quiera. Y después usan el insulto como contestación, ¿no? Sí. Si usted no está de acuerdo, es fascista. Ese es un poco manido ya, pero bueno. Bueno, es igual, o lo que sea, sí es igual, si se pueden contar 100.000 cosas, ¿entiende? Y entonces, bueno, pues con Lorca pasó lo mismo. Sí. Lorca se murió, lo mataron, lo asesinaron, pero no lo asesinaron por su ideología, a Lorca lo asesinaron por su sexualidad. Y yo creo que ya es momento de decir las cosas por su nombre. Yo creo que hay una mezcla un poco intermedia entre una cosa y la otra. Vamos a ver, Lorca al estallar la guerra civil estaba muy cerca del falangismo. De hecho, era íntimo amigo de Luis Rosales, que era el jefe falangista de Granada. Y de José Antonio Primo de Rivera. Y Lorca tenía una amistad particular. Usted si ve las entrevistas de Lorca de la época, lo que le achaca a Alberti, por ejemplo, es que sea comunista. Sí. Dice, pero bueno, ¿cómo se va a ser poeta siendo comunista? Pero en el aspecto político él tenía una posición bastante ambigua. También él es el encargado de leer en aquella cena del año 36 el manifiesto de los 100 intelectuales antifascistas, lo lee él. Sí, pero también escribe... Pero mire, que era un teatro obrero para sí, él que no era obrero, que no había trabajado en su vida. No, pero quiero decir que esa ambigüedad también la tiene. Él también no es ambigüedad, pero Lorca escribe poeta en Nueva York, no escribe poeta en Moscú. Sí, ande usted andando. Pero pone bien a Nueva York. Claro, porque en lo que queda es prendado de Nueva York, pero no de Moscú. Ya, pero bueno, también ni de los países comunistas. Y eso es una realidad. Que es verdad que leyó, claro, como leen todos. Bueno, a ver, disculpad. No, también hay una Nueva York negra, ¿eh? A ver, en los enjambres de monedas asesinas que agujerean y se comen a los cosas, niños. Depende de lo que usted lea. Esas imágenes porque también el teatro popular de Lorca y las canciones populares de Lorca, pues bueno, y Lorca no dio un palo al agua en su vida. Es decir, Lorca no trabajó jamás. Es decir, siendo poeta, es un trabajo muy respetable, fue otra de las razones. Pero vivir de ser poeta está difícil, ¿eh? Y creo que en aquella época también. La poesía era como la entrada en el mundo que luego te permitía dar conferencias, hacer teatro. Sí, hacerlo poco, lo que podías dentro de todo. Ahí estaba el dinero. Ya, pero Lorca fue universitario 12 años, ¿eh? Sí, bueno. Coño. A ver, porque en la residencia estaba Juan Ramón Jiménez, que debía tener 40. No, sí, él tenía 30 y tantos. Bueno, pero un momento, disculpad, porque perdona, que ya vamos por torros. Os estáis desmandando. No, que va, sí, encantador hablar de estas cosas. Vamos a ver. Porque no tenemos por qué estar todos de acuerdo. No hay nada peor que el estar todos de acuerdo. Si yo creo que en lo fundamental sí estamos, pero me interesa citar a mí de una manera personal, la alusión que hiciste a Alberti, que es interesantísima, y la tuya de la barraca la voy a matizar. Vamos a ver, lo de Alberti, por supuesto, hay unas declaraciones expresas al periódico La Mañana de León, y naturalmente hay otras, pero cito esta porque es, en fin,
desde un punto de vista bibliográfico está perfectamente reconocido. A la mañana de León, es el año 33, más o menos. Lo del año no hay que tomarlo muy al pie de la letra, porque no lo recuerdo con mucha seguridad. Pero se refiere precisamente a que el artista debe ser única y exclusivamente eso, artista. Y dice, con tal de dar todo lo que uno tenga dentro, ya como pintor, como poeta, ya hace bastante. Dice, lo contrario es prostituir el arte. Yo aprovecho para decir que estoy totalmente de acuerdo con esta consideración desde siempre, pero naturalmente mi conclusión personal no importa. Y apostilla Lorca, dice, ahí tienen ustedes el caso de Alberti, el que tú citabas. Sí, lo dice uno de nuestros mejores poetas jóvenes, sí, que ahora, luego de su viaje a Rusia, ha vuelto comunista, dice, y ya no hace poesía, aunque él lo crea, sino mala literatura de periódico. Por favor, es que es impresionante. Es decir, y a continuación dice, concluye, ¿qué es eso de artistas, de arte, de teatro proletario? En fin, yo creo que es tan evidente lo que explica. Y respeto a la barraca, porque no sé si no hubo alguna posible ambigüedad interpretativa, por eso ya, como además está el libro ahí de la barraca, por eso lo quise decir, en la barraca, sí, en efecto. Vamos a ver, en la barraca le preguntan, precisamente le dicen, en esa misma entrevista, le dicen, la barraca tiene como obligación esparcir el teatro por los pueblos de España, eso que tanto se dijo, el teatro popular, y dijo, no, si lo hacemos, si se hace, es de una manera espontánea. La barraca fue creada exclusivamente para Madrid, para la universidad y para los estudiantes de Madrid. Esa labor que ustedes dicen está encomendada al teatro de las misiones pedagógicas, que es, matiza, totalmente independiente de nuestra agrupación. Bueno, yo creo que esto es tan manifiestamente claro que para qué decir otra cosa, ¿no? No, si después, hombre, cualquier asesinato es terrorífico, ¿no? Yo... por supuesto, y después la familia de Lorca, después de hablamos un poco del peso de los factores. Yo no claro, niego de todo lo que pesa, el factor aparte que es un momento de todo el mundo saltado, todo el mundo, vamos a ver, no estaba todo el mundo en su sano juicio. Porque su posición, digamos, más claramente marcada era la homosexualidad. Sí, la defensa de los derechos de los homosexuales, lo enfrentaba a una derecha tradicionalista, lo enfrentaba a la Iglesia Católica, lo enfrentaba a una burguesía que tenía todos esa digamos, mentalidad homófoba. Sí, entonces ese es el factor fundamental, es el que pesa en el asesinato y está presente en las críticas de los periódicos a todos sus estrenos teatrales. Por ejemplo, las críticas a los estrenos de la barraca no eran críticas a la puesta en escena, a lo técnico, digamos, sino a que esparcía ideas nocivas entre nuestra juventud y entre el pueblo. Lo que interpretaban era la vida sueño de Calderón y estas cosas. ¿De dónde podía venir? Que son obras que no tienen mayor... Pues venía, ¿de dónde venía el mal ejemplo y los vicios que expandían? Pues de la vida privada de la gente de la barraca. Sí, claro, es lo que se criticaba. Y después los compañeros de Lorca... Y hay algún matiz político también. Los compañeros de Lorca en la residencia de estudiantes había como en botica de todo. No, claro. Porque los había de todo género. Dalí muy de izquierdas no era. Ni fue nunca. Los surrealistas ya se sabe. Pero después, y cuando se muere, no le deja los cuadros a la Generalitat, le deja los cuadros al Estado español. Ya sé. Muy listo anduvo. Claro. Así que menos tonto todo. Claro. Pero eso, contando una cosa de... ¿Qué? Que a cambio consiguió que Cadaqués quedara prácticamente intacto y se librara de la furia pero vamos, de la construcción. Sí, y de todo, la zona. Y después, yo creo que... Y después otro día, porque hay otro personaje muy ligado a Galicia. Bueno, hay muchos. Alrededor de la casa, es decir. Hombre, Luis Buñuel, yo no sé si sabéis la historia, que el padre de Luis Buñuel lo arruinaron todos los gallegos. Y no se odiaba a muerte. Bueno, pues esta es otra historia, un día la contaremos. Bien. Es otro tema para sacar. Además eran del Seijo. El padre tenía una ferretería inmensa y la dejó al cabo de los dos que tenía porque se vino a España. Hay que ver el Seijo, ¿Dónde tenía la ferretería? Lo que da el Seijo. No me acuerdo si en México. Pero vamos, la historia real, porque está contada. Ya. Y de hecho hasta Luis Buñuel alguna vez la contó.
Porque De hecho, Iglesias Luis Braje- Buñuel Iglesias rueda... Braje no es del Seijo también. No, el que era del Seijo era un aviador anterior que se llamaba Piñeiro. Ah, Piñeiro. El aviador. Hablando de todo un poco, Bien, bien. bueno, ya no me acuerdo lo que iba a decir. No, Lo de la disculpa, ferretería disculpa. de, Ah, bueno, sí, pero... del padre de Luis Buñuel. Y Buñuel siempre le tuvo poco cariño al asunto, porque de hecho cuando rueda una película muy ambientada con Galicia, que es La Vía Láctea, que es una película sobre el Camino de Santiago, rueda en todos los sitios menos en Santiago, que no quiere ir. Tendría miedo No de quiso que- entrar en Galicia, ¿qué? Tendría miedo de que lo arruinaran a él también. Y trajo, esto es una broma así ya para desdramatizar un poco, ¿no? También es verdad que fue después muy amigo de Fernando Rey, que era coruñés, que fue el autor de sus últimas películas, es decir, que eso tampoco hay que generalizar. Pero alguna vez lo dijo. Esos gallegos que arruinaron a mi padre. Dice García Lorca también, por aquel tiempo, de ese carácter gitano que le atribuían, ¿no? En fin, esa fantasía. Es decir, él protesta mucho de ese carácter gitano, dice que sus gitanerías, que no son sino una cuestión meramente literaria, ¿no? Bueno, y así otras cosas. Sí, bueno, lo que pasa es que García Lorca, por lo que yo ya os he dicho que estuve unos meses estudiando el archivo y hablando con gente que vivió con él, claro, porque esto lo hice hace 25 años y aún vivía mucha gente, que ya no vive, ¿no? García Lorca, aparte de su condición sexual, alardeaba, digamos, en gestos y en actitudes de esa condición. Sí, en la última época. Todavía exasperaba más Claro, a los claro. que no eran. Bueno, resultaba provocador. es esa ¿no? relación sobrecompensatoria. Que, Exactamente, que era un llama poco, era un el hombre- psicoanálisis. Estuvo muy reprimido de pequeño y de Eso joven, es. y cuando empezó a tener dinero, a ser conocido por todas partes, etcétera, pues entonces empezó a Sí. a compensar las represiones La Pues, antiguas. Guillermo, se nos acabó el tiempo. Bueno, pues Es nada, decir, hablamos de Lorca y de alguna cosa más. Y Pero de bueno, alguna bien, cosa más. Se nos acabó el tiempo. yo encantado O sea, de venir hoy sábado. Claro, Y bueno. y yo, en fin, ¿qué te voy a decir? Más, Yo yo lo más. único que quiero, claro, yo lo único que quiero es que vuelvas pronto, que te lo voy a decir además otra vez dentro de un momento. O sea, Yo tengo dos problemas para venir. Uno, que tengo una vida complicada de trabajo, y otra que no me gusta mucho no, ya lo sé, los ya lo medios sé, de lo sé comunicación, bien, aunque se me lo da sé muy bien después porque tengo experiencia. Lo sé muy bien, lo sé muy pero bien. no soy muy dado a esto porque la gente acaba pensando, ¿y este para qué habla de esto? Porque en Ferrol no se habla de que hablas de algo entretenido, que nos lo hemos pasado bien o tal. Aquí siempre se buscan connotaciones que son totalmente ajenas. Yo estoy aquí porque soy amigo tuyo, te conozco de toda la vida, Claro, y me dijiste que viniera. pero mira, Guillermo, Y pero busqué es un que tema eso- que me pareció eso es estupendo, que dentro hablen, de Ferrolano. que hablen. Sí, eso ya lo decía Que Quijote. hablen, naturalmente, ¿verdad? Naturalmente. Pero bueno, yo estoy Será que encantado. cabalgamos. En efecto, Exactamente. en efecto. Yo estoy encantado de haber venido y bueno, y si he aclarado algo, nos queda la segunda parte. Sí. Pero bueno, la segunda parte ya me llegaremos a comprometo un año, dentro de un año volver. Bueno, ya pero veremos, me ya comprometo veremos, a traer ya hasta veremos. una película. Ya ver, bueno, Porque tengo pues una qué película del viaje de Iglesias Braje al Amazonas. bien. Bueno, pues vamos a ver. De cómo preparó el viaje y todo. Yo Claro, creo que tienes esto que es el volver. mejor ¿Eh? cierre posible. Tienes que volver, está Tienes claro. que volver pronto. Ese día hablaremos de Francisco Iglesias y bueno, a ver si tenemos suerte y ya colocaron el monolito otra vez. A ver si es O ya verdad. A desapareció ver el si es monolito. verdad. Mucha Pero suerte mira, sería. Ferrol no tenemos arreglo. Voy a contar una anécdota del monolito de Iglesias Braje, porque yo sé lo que pasó. No en el monolito. Ya. El monolito no sé dónde estará. Pero la placa de Iglesias Braje se hizo con los restos de la placa que se había hecho para poner en la casa de Pablo Iglesias. O sea, le dieron la vuelta. Como no había dinero, fundieron la placa que había quitado de la casa de Pablo Iglesias, o un trozo que quedaba, no lo sé. A mí me lo contó el que lo hizo, por eso lo sé. Entonces, con un trozo de la placa de Pablo Iglesias, se hizo la placa de Iglesias Braje. Al final no existe, ni la de Pablo Iglesias, ni la de Iglesias Braje, ni la de nadie. Además pudieron aprovechar el apellido. Iglesias lo dejaron, quitaron lo de Braje. Sí, pues- yo creo que fue por eso pues que lo de dijeron, Pablo, coño, este es de la claro. familia, porque tampoco había mucho conocimiento, ¿me entiendes? Y bueno, y de hecho ahora no sabemos en la casa Bueno, que pues, nació Pablo con Iglesias. esta- Por ejemplo, una cosa tan simple como esa. Es decir, no lo sabemos, sabemos que nació en Esteiro, pero nada más. Sí, Nadie sabe cuál es la en San casa Fernando natal. se dice, pero no está muy claro. No, ya Pero me no, acuerdo. bueno, Esta- esto como permite todo. Bueno, Bueno, tenemos mira que Carballo dejarlo, Calero, que tenemos que también- dejarlo ya. Sí. Tenemos que dejarlo ya. Pues nada, es lo decir, dejamos en ahora es tiempo para cerrar el programa, es tiempo de Poesía Eres Tú.
Y hoy, naturalmente, es muy evidente, nuestro poeta ha de ser, como no, Federico García Lorca. Y por obvias razones de cuanto hemos venido hablando, tal vez lo más a propósito en esta ocasión, después de todo cuanto nos ilustró Guillermo, pues será referir algunos de sus poemas gallegos. Como el tiempo ya no me lo permite demasiado, daré lectura solo a dos que me parecen significativos, uno de ellos citado precisamente por Guillermo. Madrigal a Cidad de Santiago. Y dice así: chove en Santiago meu doce amor, camelia branca do ar, brila entebrecida o sol. Chove en Santiago na noite escura, ervas de prata e de sono cobren a baleira lúa. Olla choiva pola rúa, laio de pedra e cristal, olla no vento esvaído, soma e cinza do teu mar. Soma e cinza do teu mar, Santiago, lonxe do sol, agua da mañán anterga, trema no meu corazón. E un segundo poema, Romasie da Nosa Señora da Barca, dice: hai ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. A Virxen era pequena e a súa coroa de prata, marelos os 4 bois que no seu carro a levaban. Pombas de vidrio traguían a choiva pola montana, mortas e mortos de néboa polas congostras chegaban. Virxen, deixa a túa cariña nos doces ollos das vacas, eleva sobre o teu manto as flores de amortallada. Pola testa de Galicia xa ven salaiando a alba, a Virxen mira para o mar dende a porta de súa casa. Hai ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. Y hasta aquí, por hoy, nuestro espacio de poesía eres tú. Bueno, pues ya dije, se nos ha ido el tiempo, por más que hoy, tengo que decir, procuré alargarlo al máximo posible. Sé bien, Guillermo, ya lo decíamos hace un momento, que no tienes demasiado apego a participar en programas de televisión, y con tal motivo es todavía mayor mi agradecimiento de hoy. Con todo, yo estoy en la obligación y también en el expreso deseo de decirte que vuelvas a regalarnos tu presencia, tu conversación, pues no sé, cuanto antes, en todo caso, antes pronto que tarde, porque son muchos e interesantes y singulares los temas, los asuntos que contigo pueden tratarse. Yo lo sé muy bien, contigo y además singularmente contigo, y digo bien, porque no tanto con otros, aunque podamos hablar de lo mismo, lo que fuere, que esa es tu erudición, tu conocimiento y toda tu inmensa aportación documental y bibliográfica que también yo conozco. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues, vuelve cuando quieras. Pues yo os quiero dar las gracias a los dos. Tengo que reconocer que me lo he pasado muy bien. Estabas avisado. ¿Qué? Estabas avisado. Nosotros no, me lo he pasado muy bien. Pues yo cuando no me lo paso bien, digo que no me lo paso bien, o que lo pasé mal. Lo sé. La verdad es que me ha encantado, también me ha encantado que haya un programa cultural en la televisión local de Ferrol, que falta hace que esta ciudad tenga programas culturales y que tenga vida cultural, porque nunca, y esto sí quiero decirlo, hemos tenido una vida cultural tan cutre como la que estamos teniendo. Es decir, ahora ya llama la atención hasta oír una charanga del tío Norio por la calle Real. Es decir, es increíble, no hay una exposición digna, no hay nada. Yo nunca dije nada de esto. No, pero lo digo yo. Por razones, en fin, a mí parece un poco de cortesía hasta para la audiencia, pero no puedo estar más de acuerdo. Es decir, yo creo que esta ciudad no se merece, porque la cultura no nos va a hacer más ricos, pero nos va a hacer, por un lado, más inteligentes, nos va a hacer pensar, y nos va a hacer que en momentos duros y difíciles que estamos pasando, la crisis parece que vamos a salir, pero estamos saliendo.
la cultura ayuda mucho. Y es una pena que esta ciudad cada vez tenga menos vida cultural. Seguimos sin un museo de la ciudad, sin un archivo de la ciudad en condiciones, que no esté en medio del archivo administrativo del ayuntamiento. Seguimos sin una gran biblioteca de estudios locales como la tienen todas las ciudades del mundo como nosotros. No tenemos nada. Y lo que nos quita es identidad como pueblo. Es decir, al final parece que aquí nunca pasó nada. Y aquí pasaron, como en todos los sitios, muchas cosas, unas buenas y otras malas. Pero es que no sabemos nada. Es decir, todos los que llegan van a hacer un museo de la ciudad. ¿Qué se ha hecho? Nada. Poner un candado y una puerta, creo. Que es lo máximo que se logra en 2 años y medio, 3. Es decir, llevamos 100 años con todo esto. Yo creo que es el momento de los que nos gobiernan o nos gobernarán. Pero claro, ¿qué les vamos a pedir si son incapaces en 2 años y medio de hacer para esta ciudad, que no será tan complicado, un presupuesto, Dios mío? Vamos a cumplir 3 años y en 3 años no han sido capaces de hacer un presupuesto. ¿Pero a dónde vamos a llegar? Y además, como siempre, la culpa es del bombero torero. Es decir, aquí nadie tiene la culpa de nada. Es decir, yo solo digo que yo tengo unos regidores municipales elegidos y que en 2 años y medio han sido incapaces de hacer un presupuesto. Pues a partir de ahí, ¿qué quieren que les diga? La verdad es que me cuesta. Y por desgracia, esperemos que el año que viene, porque este ya creo que no lo vamos a tener, el año que viene, como es el último antes de las elecciones, andará el tema más espabilado. ¿Acaso sí? ¿Acaso Pero sí? bueno, yo lo único que quiero decir es que tengamos ilusión y esperanza de que las cosas mejoren. Porque bien, realmente... pues nosotros vamos a procurar contribuir, por lo menos con nuestro testimonio crítico, todas las semanas. No, yo ni he sido crítico, yo he contado obviedades. Es decir, que en 2 años y medio no hay presupuesto, no es ser crítico, es una obviedad. No. Es decir, que el Centro Cultural de la ciudad no hace una buena exposición sobre la ciudad nunca, pues eso es obvio. Es que no hay que decir cosas que no son, si con explicar la realidad ya está. Sin duda, sin duda. Es decir, y a mí me da mucha pena, porque yo soy un enamorado de mi ciudad, a la que quiero muchísimo, y ver la decadencia que cada día es más grande me produce, pues primero una gran tristeza. También me produce ganas de luchar, porque yo creo que de grandes males vienen los grandes bienes. Entonces yo, que siempre he sido luchador, pues ahora quizá lo sea más, porque quiero luchar, porque esto no continúe y que no sigamos en esta pasividad, que vale todo, que no vale nada, porque, Dios mío, si hasta cierran Zara, creo. Pues, Guillermo, yo creo que ese es el colofón más a propósito, al que seguramente nos sumamos con entusiasmo, es decir, los dos, ¿verdad? Es decir, sin duda ninguna. Bueno, pues muchas gracias, y ya saben los telespectadores que volveré. Qué bien, oye, Guillermo, ya... Pero bueno, eso es como el anuncio del turrón que vuelve a casa por Perfecto. Bueno, pues, en fin, un placer, ya sabes, toda mi gratitud, toda nuestra gratitud. Muchas gracias, Emilio, nos vemos, como no, la próxima semana. Sí. Y hasta aquí, claro, también nuestro Crisol de Cultura de hoy, sábado 14 de octubre de 2017. Mi gratitud también, como no, a todos ustedes, a todos vosotros, por vuestra fidel presencia cada semana. Un placer de verdad y el mejor estímulo. Por cierto, el próximo sábado tendremos, espero, una conversación, bien diferente, ¿cómo diría yo? No diré que no relajada, que relajada lo fue, pero, en fin, distendida, desde otra curiosidad. Nos va a visitar una persona muy vinculada al mundo del baloncesto, un ferrolano del todo conocido en este ámbito deportivo, con una muy dilatada experiencia como entrenador en muy variadas geografías españolas. Chiqui Barros. Chiqui Barros será nuestro invitado del próximo sábado y con él hablaremos, naturalmente, cómo no, de baloncesto, pero también de literatura y acaso de otras inquietudes culturales, porque yo lo conozco bien y sé que es hombre de lecturas, de buenas lecturas. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo, ¿cómo decir?, a partir de las 7:30, en cualquier momento, según ajustes necesarios de programación. Y en YouTube siempre a través de Internet. Siempre que nos deje la Warner, esa compañía que se ha empeñado en bloquear todos nuestros programas anteriores. Atención al motivo,
por los apenas 30 segundos que dura la entrada de la canción Stand By Me. Y es que hay que ver cuánto y cuánto son de injustos y arbitrarios algunos procedimientos a favor de los derechos de autor. Vaya por Dios. Pero bueno, estamos tratando de resolverlo, a ver si pronto, bien y cuanto antes. Que por cierto, si al tiempo que digo esto ya está todo normalizado, pues estupendo, claro. En fin, una recomendación para los amantes del mejor cine. Si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que a continuación viene una excelente película a la que seguirá un animado coloquio. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura. Será un placer. Ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.